El sol del mediodía caía implacable sobre las calles polvorientas del barrio marginal, cuando Canelo Álvarez, el campeón mundial de boxeo, decidió tomar una ruta diferente de regreso a su hotel. Había terminado una sesión promocional. La ciudad y su chofer había sugerido evitar el tráfico principal tomando un camino por los sectores más humildes. Lo que Canelo no esperaba era que ese desvío cambiaría para siempre la vida de un niño, y le recordaría por qué había comenzado a boxear en primer lugar mientras el vehículo se movía lentamente por las calles estrechas. Bodegas por casas, de ladrillos sin terminar y techos de lámina oxidada, algo captó la atención del campeón. En un pequeño patio trasero, apenas visible desde la calle, se movía una figura pequeña con una determinación que era imposible ignorar. Canelo le pidió al chofer que se detuviera y bajó la ventanilla para observar mejor. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Un niño de no más de 12 años, delgado pero con músculos definidos por el trabajo constante, golpeaba repetidamente un costal improvisado que colgaba de la rama de un árbol marchito. El costal era en realidad un saco viejo de yute lleno de trapos, arena y lo que parecían ser piedras pequeñas. Sus manos estaban envueltas en tiras de tela sucia que servían como vendas improvisadas, y sus pies descalzos se movían sobre la tierra irregular, con una gracia que hablaba de horas incontables de práctica del niño, completamente ajeno a la presencia del vehículo de lujo estacionado cerca. Continuaba su rutina con una intensidad que rivalizaba con la de cualquier boxeador profesional que Canelo hubiera conocido. Sus golpes tenían técnica, ritmo y sobre todo una pasión que era palpable incluso desde la distancia. Jab, cross, hook. La secuencia se repetía una y otra vez, cada golpe ejecutado con la precisión de alguien que había estudiado el arte del boxeo, a pesar de no tener acceso a entrenamiento formal. Lo que más impresionó a Canelo no era solo la técnica natural del niño, sino la determinación absoluta en cada movimiento. Gotas de sudor caían constantemente de su frente, empapando la tierra seca bajo sus pies, pero él no se detenía. Sus ojos estaban cerrados en concentración total, como si estuviera visualizando un oponente real frente a él, como si cada golpe lo acercara más a un sueño que solo él podía ver. Canelo observó durante varios minutos, fascinado por la pureza de lo que estaba presenciando. En un mundo donde él estaba acostumbrado a gimnasios de última generación, equipos costosos y equipos de entrenadores especializados, ver a este niño entrenar con nada más que determinación y recursos improvisados, le recordó sus propios inicios humildes en Guadalajara, cuando su familia luchaba por llegar a fin de mes y el boxeo era más una necesidad de supervivencia que una elección de carrera. El niño finalmente se detuvo, respirando pesadamente pero con una sonrisa de satisfacción en su rostro sudoroso. Se dirigió a un balde de agua cercano, bebió con las manos y se echó agua sobre la cabeza y los hombros. Fue en ese momento que notó el automóvil estacionado y la figura familiar que lo observaba desde la ventanilla. Sus ojos se agrandaron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento instantáneo. «¿Canelo?», susurró el niño, su voz apenas audible pero cargada de incredulidad. Se limpió los ojos para asegurarse de que no estaba soñando, y cuando confirmó que efectivamente era el campeón mundial parado frente a su humilde patio de entrenamiento, su expresión cambió a una mezcla de emoción pura y nerviosismo extremo. Canelo salió del vehículo lentamente, sus movimientos deliberados para no asustar al niño. «Hola, campeón», dijo con una sonrisa genuina, usando el mismo saludo que reservaba para otros boxeadores profesionales. «Vi tu entrenamiento desde aquí. Tienes muy buena técnica». El niño, cuyo nombre era Miguel, pero a quien todos en el barrio conocían simplemente como Mig, no podía creer lo que estaba sucediendo. Durante años había soñado con conocer a su ídolo. Había visto cada una de sus peleas en la televisión de la tienda de la esquina. Había memorizado cada movimiento, cada combinación, cada estrategia. Y ahora, aquí estaba Canelo Álvarez parado en su patio trasero hablándole como si fuera su igual. «Señor Canelo», logró decir finalmente, su voz temblando ligeramente. «No puedo creer que esté aquí. Usted es mi héroe». Sus manos, aún envueltas en las tiras de tela improvisadas, se movían nerviosamente mientras hablaba. Canelo se acercó al costal improvisado y lo examinó cuidadosamente. La creatividad del niño era impresionante. Había usado cuerdas viejas para asegurar el saco al árbol. Había encontrado la manera de mantener el relleno distribuido uniformemente, e incluso había marcado diferentes alturas en el saco para practicar golpes al cuerpo y a la cabeza. Era evidente que había puesto mucho pensamiento y esfuerzo en crear la mejor instalación de entrenamiento posible con los recursos limitados que tenía disponibles. «¿Quién te enseñó a golpear así?», preguntó Canelo, genuinamente curioso. La técnica del niño era sorprendentemente sólida para alguien que claramente no había tenido acceso a entrenamiento formal.
A Miguel se sonrojó ligeramente. Nadie, señor. Veo sus peleas en la televisión y trato de hacer lo mismo que usted hace. También veo videos en el teléfono de mi vecino cuando me deja. Estudio cada movimiento y después vengo aquí a practicar. Su honestidad era refrescante y su dedicación al autodidactismo era impresionante. ¿Y tu familia saben que entrenas?, preguntó Canelo, comenzando a comprender mejor la situación del niño. La expresión de Miguel se volvió más seria. Mi mamá trabaja todo el día, limpiando casas, y mi papá se fue hace 2 años. Ella sabe que me gusta el boxeo, pero no tiene tiempo para ver lo que hago. Está siempre muy cansada cuando llega a casa. No había autocompasión en su voz, solo la aceptación madura de un niño que había crecido demasiado rápido debido a las circunstancias. Canelo sintió una punzada familiar en el pecho. La historia de Miguel no era única, era la historia de millones de niños en México y América Latina, que crecían en la pobreza pero se aferraban a sus sueños con una tenacidad que desafiaba toda lógica. Era su propia historia contada con diferentes detalles pero con la misma esencia fundamental. ¿Qué edad tienes, Miguel?, preguntó Canelo, usando el nombre del niño por primera vez. A 12 años, señor, pero cumplo 13 el próximo mes. Miguel se irguió ligeramente, como si esos meses adicionales fueran importantes para su credibilidad como boxeador serio. ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando aquí? 2 años, señor, desde que mi papá se fue. Al principio, no tenía nada, solo golpeaba el árbol con las manos, pero eso me lastimaba mucho. Después encontré este saco viejo en la basura y mi vecino don Carlos me ayudó a llenarlo y colgarlo. La gratitud hacia las pocas personas que lo habían ayudado era evidente. En su voz Canelo miró alrededor del pequeño patio. Era un espacio de entrenamiento que había sido creado puramente por amor al deporte, sin ninguna de las comodidades o herramientas que la mayoría de la gente consideraría esenciales. No había espejos para verificar la forma, no había cronómetros para medir los rounds. No había siquiera una superficie adecuada para hacer ejercicios de acondicionamiento. Solo había determinación pura y un sueño que se alimentaba de sí mismo. Miguel, dijo Canelo después de una pausa larga, quiero preguntarte algo importante. ¿Por qué boxeas? ¿Cuál es tu sueño? Los ojos del niño se iluminaron inmediatamente. Quiero ser campeón como usted, señor Canelo. Quiero ganar suficiente dinero para comprarle una casa a mi mamá, una casa real con agua caliente y un techo que no se llueva, y quiero demostrarle a mi papá que se equivocó cuando dijo que nunca seríamos nada. Su voz se fortaleció con cada palabra, como si expresar sus sueños en voz alta les diera más poder. ¿Y crees que puedes lograrlo entrenando aquí?, preguntó Canelo, no con burla, sino con genuina curiosidad sobre la perspectiva del niño. Miguel pensó cuidadosamente. Antes de responder, sé que no tengo lo que tienen otros niños, señor. Sé que necesito mejor equipo, un entrenador real, quizás un gimnasio de verdad, pero también sé que si sigo trabajando duro, si nunca me rindo, algún día alguien me notará. Usted me notó a mí hoy, ¿verdad? Su lógica era simple pero profunda. En ese momento, Canelo tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Miguel, sino también la suya propia. Durante años, había donado dinero a varias caridades y causas, había participado en eventos benéficos y había hecho contribuciones significativas a su comunidad, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer una diferencia directa, personal, en la vida de alguien que compartía su pasión y su trasfondo. Miguel, dijo Canelo, su voz cargada de una determinación que el niño reconoció inmediatamente. ¿Qué dirías si te dijera que quiero ayudarte a entrenar adecuadamente? El niño se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Canelo fueran demasiado importantes para procesarlas inmediatamente. ¿Qué quiere decir, señor? Quiero decir que quiero conseguirte equipo real, encontrarte un gimnasio donde puedas entrenar y asegurarme de que tengas todas las oportunidades que necesitas para perseguir tu sueño de ser campeón. Canelo habló lentamente, queriendo que cada palabra fuera completamente clara. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Miguel. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa que no tenía otro lugar donde ir. Durante 2 años había soñado con una oportunidad como esta. Había visualizado el momento en que alguien vería su potencial y le daría una verdadera oportunidad. Pero incluso en sus sueños más optimistas, nunca había imaginado que sería su ídolo personal quien le ofrecería esa oportunidad. ¿Por qué yo, señor Canelo?, preguntó Miguel. Su voz apenas un susurro. Hay muchos niños que quieren boxear. Canelo-san rió, recordando una pregunta similar que él mismo había hecho años atrás, cuando recibió su primera oportunidad real. Porque vi algo en ti que me recordó por qué empecé a boxear. Vi hambre, determinación y talento natural, pero sobre todo, vi a alguien que está dispuesto a trabajar duro sin importar las circunstancias. Eso no se puede enseñar, Miguel. Eso viene de adentro. Esa tarde, Canelo canceló el resto de sus compromisos del día. En lugar de regresar a su hotel, se quedó en el barrio de Miguel, conociendo a su madre,
doña Carmen, una mujer de 40 años que se veía mayor debido a los años de trabajo duro y preocupación constante. Cuando Canelo le explicó lo que había visto en su hijo y lo que quería hacer para ayudarlo, doña Carmen comenzó a llorar. Señor Canelo, dijo entre lágrimas, mi Miguel ha estado hablando de usted durante años. Tiene un póster suyo en su cuarto que recortó de una revista vieja. Siempre dice que algún día va a ser como usted, pero yo tenía miedo de que fueran solo sueños de niño. Los sueños de los niños son los más poderosos, respondió Canelo. Solo necesitan a alguien que crea en ellos lo suficiente para ayudarlos a hacerlos realidad. Al día siguiente, Canelo regresó al barrio con un camión lleno de equipo de boxeo profesional, guantes de entrenamiento y de competición en varias tallas, un saco pesado de cuero auténtico, almohadillas de entrenamiento, vendas profesionales, zapatos de boxeo, ropa de entrenamiento y un cronómetro digital. También trajo algo más valioso, el contacto de uno de los mejores entrenadores de boxeo juvenil de la región, don Roberto Vargas, quien había trabajado con varios campeones nacionales en la transformación del patio trasero de Miguel fue inmediata y dramática. Donde antes había un espacio improvisado para entrenar, ahora había una instalación que rivalizaba con muchos gimnasios profesionales. El saco pesado fue colgado profesionalmente de una estructura de metal que Canelo mandó instalar. Las almohadillas fueron organizadas cuidadosamente, y se estableció un área específica para ejercicios de acondicionamiento. Pero el cambio más significativo no fue en el equipo sino en Miguel mismo. Cuando se puso los guantes profesionales por primera vez, cuando sintió el peso y la calidad del cuero auténtico en sus manos, algo cambió en su postura, en su expresión, en toda su manera de moverse. Era como si el equipo le hubiera dado permiso para tomarse en serio como boxeador, para creer que sus sueños eran legítimos y alcanzables. Don Roberto llegó esa misma tarde para evaluar a Miguel. Era un hombre de 60 años, con más de 4 décadas de experiencia entrenando boxeadores, desde principiantes hasta profesionales de nivel mundial. Su reputación era legendaria, pero también era conocido por ser extremadamente selectivo con los estudiantes que aceptaba. Muéstrame lo que sabes, le dijo a Miguel sin preámbulos, después de las presentaciones iniciales durante los siguientes 30 minutos. Miguel demostró las técnicas que había desarrollado durante 2 años de autoentrenamiento. Don Roberto observó en silencio, ocasionalmente pidiendo que repitiera ciertas combinaciones o que mostrara su footwork desde diferentes ángulos. Su expresión era inescrutable, dando pocas pistas sobre lo que pensaba del desempeño del niño. Al final de la sesión, don Roberto se dirigió a Canelo con una sonrisa que no había mostrado durante toda la evaluación. Este niño tiene algo especial, dijo. Su técnica necesita refinamiento, su acondicionamiento necesita trabajo. Y hay muchas cosas que necesita aprender sobre el deporte, pero tiene instintos naturales que no se pueden enseñar. Y más importante, tiene el corazón de un verdadero peleador. Así comenzó la transformación más completa en la vida de Miguel. Don Roberto estableció un programa de entrenamiento, riguroso pero apropiado para su edad, enfocándose primero en perfeccionar sus fundamentos antes de avanzar a técnicas más complejas. Las sesiones comenzaban cada día a las 5 de la mañana, antes de que Miguel tuviera que irse a la escuela, y continuaban en las tardes después de que terminara sus tareas. El progreso fue notable desde el principio. Con orientación profesional y equipo adecuado, las habilidades naturales de Miguel florecieron de maneras que sorprendieron incluso a don Roberto. Su velocidad de manos, que había sido impresionante entrenando solo, se volvió devastadora bajo instrucción técnica. Su trabajo de pies, que había desarrollado instintivamente en el terreno irregular de su patio, se refinó hasta convertirse en una danza de precisión y gracia. Pero quizás el cambio más notable fue en la confianza de Miguel. El niño tímido que había conocido Canelo gradualmente se transformó en un joven, seguro de sí mismo, que caminaba con la postura de alguien que sabía exactamente quién era y hacia dónde se dirigía. Sus calificaciones en la escuela mejoraron, sus relaciones con otros niños se fortalecieron, y su relación con su madre se profundizó mientras ella veía a su hijo florecer de maneras que nunca había imaginado posibles en Canelo. Visitaba regularmente para monitorear el progreso de Miguel. Estas visitas se convirtieron en eventos que todo el barrio esperaba con anticipación. Los vecinos se reunían para ver al campeón mundial, trabajar con el niño local que se estaba convirtiendo en una leyenda por derecho propio. Canelo no solo participaba activamente en el entrenamiento, demostrando técnicas, sosteniendo las almohadillas y compartiendo la sabiduría que había adquirido durante años de competición al más alto nivel. Recuerda, le decía Canelo durante una de estas sesiones, el boxeo no es solo sobre golpear fuerte, es sobre golpear inteligentemente, sobre leer a tu oponente, sobre mantenerte calmado bajo presión, pero sobre todo, es sobre nunca rendirse, sin importar cuán difícil se pongan las cosas. 6 meses después de su primer encuentro, Miguel estaba listo para su primera competición oficial. Era un torneo local para boxeadores juveniles,
Nada glamoroso, pero un paso crucial en su desarrollo como peleador. La noche antes de la pelea, Miguel estaba nervioso de una manera que no había experimentado durante todo su entrenamiento. ¿Y si no soy tan bueno como pensamos?, le preguntó a Canelo durante una visita de última hora. ¿Y si he estado entrenando todo este tiempo y no tengo lo que se necesita para ganar? Canelo se sentó junto al niño en los escalones de su casa. ¿Sabes cuál fue mi primera pelea profesional?, preguntó. Cuando Miguel negó con la cabeza, Canelo continuó. Tenía 15 años. Y estaba absolutamente aterrorizado. No del dolor físico, sino de decepcionar a todas las personas que habían creído en mí. Pero mi entrenador me dijo algo que nunca olvidé. No peleas para demostrar que eres bueno. Peleas para descubrir qué tan bueno puedes llegar a ser el día de la pelea. El pequeño gimnasio local estaba más lleno de lo que había estado en años. La noticia de que Canelo Álvarez estaría presente para apoyar a uno de sus protegidos había corrido como pólvora. Entrenadores y aficionados de toda la región habían venido a presenciar el debut del niño que había captado la atención del campeón mundial. Miguel se veía completamente diferente de cómo se había visto 6 meses atrás. Su cuerpo se había desarrollado notablemente con el entrenamiento profesional y la nutrición adecuada que Canelo había asegurado que recibiera. Su postura era la de un atleta confiado, y cuando subió al ring, llevando equipo que llevaba discretamente el logotipo de Canelo, parecía completamente en su elemento. Su oponente era un niño de la misma edad de un gimnasio establecido en la ciudad, con más experiencia en competición, pero, como pronto se hizo evidente, sin la determinación y las habilidades naturales que Miguel había desarrollado durante años de entrenamiento autodidacta seguido por meses de instrucción profesional. La pelea duró 3 rounds. Pero el resultado fue evidente desde el primer intercambio y Miguel no solo ganó. Su combinación de técnica refinada, instintos naturales y una determinación forjada por años de adversidad resultó ser una fórmula poderosa que su oponente simplemente no pudo igualar. Cuando el árbitro levantó la mano de Miguel al final de la pelea, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Pero para Miguel, el único sonido que importaba era la voz de Canelo gritando desde ringside: «Ese es mi campeón». Esa victoria fue solo el comienzo. En los meses que siguieron, Miguel continuó compitiendo y ganando, cada victoria construyendo sobre la anterior, cada éxito validando la decisión de Canelo de invertir en el potencial del niño. Pero más importante que las victorias, era el joven en el que Miguel se estaba convirtiendo, disciplinado, respetuoso, trabajador y completamente dedicado a perfeccionar su arte. Un año después de su primer encuentro, Canelo recibió una llamada que lo llenó de orgullo. Miguel había sido seleccionado para representar a su estado en el Campeonato Nacional Juvenil, una competición que reunía a los mejores boxeadores jóvenes de todo el país. Era una oportunidad que habría sido imposible sin el entrenamiento, el equipo y las conexiones que Canelo había proporcionado. «Señor Canelo», dijo Miguel por teléfono, su voz cargada de emoción pero también de una madurez que no había tenido un año atrás, «quiero que sepa que sin importar lo que pase en el campeonato, usted ya cambió mi vida para siempre. No solo porque me dio oportunidades, sino porque me enseñó que está bien soñar en grande si estás dispuesto a trabajar para hacer esos sueños realidad». El campeonato nacional fue una experiencia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Miguel no solo compitió, brilló en su estilo único, una mezcla de técnica refinada y agresividad controlada. Captó la atención de entrenadores y reclutadores de todo el país. Aunque no ganó el campeonato en su primera participación, terminó en tercer lugar. Un logro extraordinario para alguien con tan poca experiencia en competición formal. Más importante que su ubicación en el torneo fueron las oportunidades que se abrieron como resultado de su desempeño. Varias academias de boxeo prestigiosas expresaron interés en ofrecer becas completas a Miguel. Entrenadores olímpicos preguntaron sobre su disponibilidad para programas de desarrollo de talentos. De repente, el niño que había estado entrenando en un patio trasero con equipo improvisado, se encontraba siendo cortejado por algunas de las instituciones más respetadas del boxeo. Amateur, pero quizás el momento más significativo llegó después del torneo, cuando Miguel se acercó a Canelo con una propuesta que sorprendió al campeón. «Señor Canelo», dijo Miguel, «he estado pensando mucho sobre todo lo que ha hecho por mí, y quiero hacer algo para otros niños como yo que piensa sobre crear un programa donde podamos encontrar y ayudar a niños que están entrenando solos como yo estaba». La idea resonó inmediatamente con Canelo. Durante el año que había pasado trabajando con Miguel, había reflexionado frecuentemente sobre cuántos otros niños talentosos había en México y América Latina que tenían el potencial pero no las oportunidades. La propuesta de Miguel no solo era generosa, era visionaria. Juntos
comenzaron a desarrollar la Fundación Nuevos Campeones, una organización dedicada específicamente a identificar y desarrollar talentos de boxeo jóvenes en comunidades de bajos recursos. El programa incluía no solo equipamiento y entrenamiento, sino también apoyo educativo, nutricional y psicológico. Reconociendo que crear campeones verdaderos requería más que solo habilidades de boxeo, Miguel se convirtió en el primer embajador juvenil de la fundación, viajando con Canelo a diferentes barrios marginales, buscando otros niños con historias similares a la suya. Su credibilidad como alguien que había vivido esa experiencia personalmente le daba una conexión única con los niños que encontraban, y su transformación visible servía como prueba poderosa de lo que era posible con el apoyo adecuado. En los 2 años que siguieron, la Fundación Nuevos Campeones identificó y comenzó a trabajar con más de 50 niños en 6 estados diferentes. Algunos mostraron aptitud inmediata para la competición, otros encontraron en el boxeo una disciplina que los ayudó en otras áreas de sus vidas, y unos pocos, como Miguel, mostraron el potencial para convertirse en verdaderos campeones. Pero el impacto de la fundación se extendió más allá de los números. Cada niño que recibía apoyo llevaba esa esperanza de regreso a su comunidad, inspirando a otros jóvenes a perseguir sus propios sueños con determinación renovada. El efecto multiplicador era exactamente lo que Canelo había esperado cuando tomó la decisión inicial de ayudar a Miguel, para Miguel personalmente. El crecimiento continuó de manera notable. A los 15 años, había ganado múltiples campeonatos estatales y se había establecido como uno de los prospectos juveniles más prometedores del país. Entrenadores internacionales comenzaron a expresar interés en su desarrollo, y surgieron conversaciones sobre la posibilidad de entrenamiento en facilidades de clase mundial en otros países, pero quizás más impresionante que sus logros atléticos era el joven en el que se había convertido. La disciplina que había aprendido en el boxeo se extendía a todos los aspectos de su vida. Sus calificaciones académicas lo colocaban entre los mejores estudiantes de su escuela. Había desarrollado habilidades de liderazgo que lo convertían en un modelo a seguir natural para otros jóvenes, y mantenía una humildad y perspectiva que lo hacían querido por todos los que lo conocían. Durante una entrevista para una revista deportiva nacional, cuando le preguntaron sobre sus objetivos futuros, Miguel respondió con una madurez que sorprendió a los periodistas: por supuesto que quiero ser campeón mundial algún día, como Canelo, pero más que eso, quiero usar cualquier éxito que tenga para ayudar a otros niños como yo. Canelo me demostró que una persona puede cambiar la vida de otra con un solo gesto de generosidad. Quiero pasar esa lección adelante. El 5º aniversario del primer encuentro entre Canelo y Miguel fue marcado con una celebración especial en el barrio donde todo había comenzado. El pequeño patio trasero que había sido el primer gimnasio de Miguel había sido transformado en un centro comunitario completo, con facilidades de entrenamiento para múltiples deportes, un área de estudio para que los niños pudieran hacer sus tareas después de la escuela, y un pequeño auditorio donde se llevaban a cabo charlas motivacionales regulares. La transformación no era solo física. Todo el barrio había cambiado en los 5 años desde que Canelo había decidido detenerse y observar a un niño entrenando con un costal viejo. Las tasas de criminalidad juvenil habían disminuido significativamente. Las calificaciones académicas promedio habían mejorado, y había una sensación tangible de esperanza y orgullo comunitario que no había existido antes. Todo comenzó con usted viendo algo en mí que ni yo mismo sabía que tenía, dijo Miguel durante su discurso en la celebración. Ahora un joven de 17 años con la presencia y confianza de alguien mucho mayor. Pero lo que he aprendido es que todos tenemos algo especial dentro. Solo necesitamos a alguien que crea en nosotros lo suficiente para ayudarnos a encontrarlo. Canelo, observando desde el público, sintió una satisfacción profunda que superaba cualquier cosa que había experimentado en su carrera profesional. Había ganado títulos mundiales, había acumulado riqueza y fama, había recibido reconocimiento internacional. Pero nada de eso se comparaba con la sensación de haber cambiado genuinamente la trayectoria de la vida de otro ser humano. En los meses que siguieron a la celebración del aniversario, Miguel tomó una decisión que sorprendió a muchos, pero que tenía sentido perfecto para aquellos que lo conocían mejor. A pesar de las ofertas de becas de universidades prestigiosas en Estados Unidos y oportunidades de entrenamiento en facilidades de élite en Europa, decidió quedarse en México y enfocar sus esfuerzos en expandir la Fundación Nuevos Campeones. Tengo toda la vida para perseguir títulos mundiales, explicó en una conferencia de prensa que anunció su decisión. Pero estos niños necesitan ayuda ahora. Cada día que espero es otro día que un niño con potencial podría estar perdiendo la oportunidad de desarrollarlo. Su decisión inspiró a otros boxeadores profesionales mexicanos a involucrarse más activamente en programas comunitarios. Pronto, la Fundación Nuevos Campeones tenía el apoyo de docenas de atletas establecidos,
cada uno contribuyendo tiempo, o experiencia al esfuerzo colectivo de identificar y desarrollar la próxima generación de campeones para Canelo. Ver el crecimiento de Miguel como persona y como líder fue aún más gratificante que haber sido testigo de su desarrollo. Como el niño tímido que había conocido 5 años atrás se había convertido en un joven que inspiraba a otros, que tomaba responsabilidad por su comunidad, y que entendía que el verdadero éxito se medía no solo por logros personales, sino por el impacto positivo en las vidas de otros. El legado de aquel momento fortuito cuando Canelo decidió detenerse y observar a un niño, entrenando con equipo improvisado, continuó expandiéndose de maneras que ninguno de ellos había anticipado. En eso, la historia se convirtió en un ejemplo citado frecuentemente del poder de la mentorización, de la importancia de reconocer y nutrir el talento sin importar dónde se encuentre, y de cómo un solo acto de generosidad puede crear ondas que se extienden mucho más allá de sus participantes originales años después. Cuando entrevistadores le preguntaban a Canelo sobre sus logros más significativos, invariablemente mencionaba su relación con Miguel, antes que cualquiera de sus victorias en el ring. Ganar títulos mundiales te da satisfacción personal, decía, pero cambiar la vida de alguien más, especialmente la de un joven con tanto potencial, eso te da un propósito que va mucho más allá del deporte. Y cuando le hacían la misma pregunta a Miguel, ahora reconocido nacionalmente, no solo como un boxeador prometedor, sino como un líder juvenil y activista comunitario, su respuesta era igualmente reflexiva. Canelo me enseñó que el verdadero campeonato no se gana en un ring. Se gana cuando usas cualquier plataforma o éxito que tengas para elevar a otros. Ese es el tipo de campeón que quiero ser. La historia de su encuentro se había convertido en más que una anécdota inspiradora. Se había convertido en un modelo para cómo los atletas exitosos podían usar su influencia y recursos para crear cambio social positivo. Universidades comenzaron a estudiar la Fundación Nuevos Campeones como un caso de estudio en desarrollo comunitario efectivo. Gobiernos locales comenzaron a implementar programas similares en otras regiones. Annie y Miguel, el impacto más significativo, seguía siendo personal. Habían desarrollado una relación que trascendía la de mentor y estudiante. Se habían convertido en familia, unidos por una experiencia compartida que había cambiado fundamentalmente las perspectivas de ambos sobre lo que realmente importaba en la vida. El niño que una vez entrenaba solo en un patio trasero con un costal viejo, ahora tenía acceso a los mejores recursos y oportunidades que el mundo del boxeo podía ofrecer. Pero más importante, había desarrollado la sabiduría y el carácter para usar esas oportunidades no solo para beneficio personal, sino para crear un legado que continuaría, impactando vidas mucho después de que su propia carrera deportiva terminara. Todo había comenzado con un campeón mundial que tuvo la sensibilidad para reconocer algo especial en un momento ordinario y la generosidad para actuar según esa intuición. Era un recordatorio poderoso de que los gestos más significativos a menudo son los más simples, y que la verdadera grandeza se mide no por lo que logramos para nosotros mismos, sino por lo que hacemos posible para otros. El niño que una vez entrenaba solo en un patio trasero con un costal viejo, ahora tenía acceso a los mejores recursos y oportunidades que el mundo del boxeo podía ofrecer. Pero más importante, había desarrollado la sabiduría y el carácter para usar esas oportunidades, no solo para beneficio personal, sino para crear un legado que continuaría impactando vidas mucho después de que su propia carrera deportiva terminara. Y todo había comenzado con un campeón mundial que tuvo la sensibilidad para reconocer algo especial en un momento ordinario y la generosidad para actuar según esa intuición. Era un recordatorio poderoso de que los gestos más significativos a menudo son los más simples, y que la verdadera grandeza se mide no por lo que logramos para nosotros mismos, sino por lo que hacemos posible para otros. 10 años después de aquel encuentro fortuito, Miguel había cumplido 18 años, y se había convertido en una figura reconocida no solo en el mundo del boxeo, sino en toda México como símbolo de superación y servicio comunitario. Su transición de niño soñador a joven líder había sido observada por millones, documentada en películas, libros y programas de televisión que habían llevado su historia a audiencias internacionales. El día de su cumpleaños número 18, Miguel tomó una decisión que sorprendió incluso a Canelo. Durante una conferencia de prensa que había sido organizada para anunciar su próxima pelea profesional debut, Miguel hizo un anuncio inesperado que silenciaría por completo a la audiencia. He decidido posponer mi carrera profesional por 2 años, declaró con la misma confianza que había mostrado en sus peleas amateur. Quiero dedicar este tiempo a establecer personalmente centros de entrenamiento de la Fundación Nuevos Campeones en cada estado de México. No puedo en buena conciencia perseguir mis propios sueños profesionales sabiendo que hay miles de niños como yo que todavía están esperando su oportunidad. El salón de conferencias estalló en murmullos de sorpresa y admiración. Promoters
que habían venido con contratos millonarios se quedaron boquiabiertos. Periodistas deportivos que habían seguido su carrera durante años lucharon por encontrar preguntas apropiadas para una decisión tan inusual en el mundo del deporte profesional en Canelo. Sentado en primera fila, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Conocía el valor económico de la ventana de oportunidad que Miguel estaba eligiendo cerrar temporalmente. En el boxeo, la juventud era un activo que no se podía recuperar, y 2 años podían hacer la diferencia entre un contrato multimillonario y una oportunidad perdida para siempre. Después de la conferencia, Canelo se acercó a Miguel para una conversación privada. ¿Estás seguro de esta decisión?, le preguntó directamente. Entiendo tus motivaciones, pero también quiero asegurarme de que has pensado en todas las implicaciones. El mundo del boxeo profesional no espera a nadie. Miguel sonrió con la misma determinación que había mostrado años atrás cuando golpeaba el costal improvisado en su patio trasero. Canelo, usted me enseñó que ser campeón significa más que ganar peleas, significa tomar responsabilidad por aquellos que vienen detrás de ti. Si espero 2 años más para ayudar a estos niños, algunos de ellos habrán perdido su oportunidad para siempre. Yo puedo esperar, ellos no pueden. Los 2 años que siguieron fueron un periodo de crecimiento extraordinario tanto para Miguel como para la Fundación Nuevos Campeones. Miguel viajó incansablemente por todo México, visitando comunidades remotas donde nunca antes había llegado un programa deportivo organizado. En pueblos de montaña, donde los niños caminaban kilómetros para llegar a la escuela. En barrios urbanos, donde la violencia era una realidad diaria. En comunidades rurales, donde las oportunidades económicas eran prácticamente inexistentes. En cada lugar que visitaba, Miguel no solo establecía programas de boxeo, creaba ecosistemas completos de desarrollo juvenil, que incluían componentes educativos, nutricionales, psicológicos y familiares. Había aprendido que el talento atlético florecía mejor cuando todos los aspectos de la vida de un joven estaban siendo atendidos adecuadamente durante este periodo. Identificó a más de 200 niños con potencial excepcional, pero más importante, impactó directamente las vidas de más de 5,000 jóvenes que participaron en los programas de la Fundación. Las estadísticas eran impresionantes. Tasas de graduación escolar incrementadas en un 40%, participación en actividades delictivas reducida en un 60%, y autoestima y aspiraciones futuras mejoradas measurablemente en el 85% de los participantes. Pero las estadísticas solo contaban parte de la historia. La transformación real se veía en casos individuales como el de Carmen, una niña de 14 años de Chiapas que había comenzado a boxear en uno de los centros de la Fundación y había descubierto no solo talento atlético, sino también una pasión por los estudios que la había llevado a obtener una beca completa para una escuela preparatoria prestigiosa. O como el de Roberto, un joven de 16 años de Ciudad Juárez que había estado involucrado con pandillas locales hasta que encontró en el boxeo una forma más constructiva de canalizar su agresividad y eventualmente se convirtió en mentor de otros jóvenes en riesgo. Canelo observaba el trabajo de Miguel con una admiración que crecía constantemente. El joven había desarrollado habilidades de liderazgo, organización y comunicación que rivalizaban con las de ejecutivos corporativos experimentados, su capacidad para conectar con niños de todos los trasfondos, para inspirar a adultos a apoyar sus iniciativas y para navegar las complejidades políticas y sociales de diferentes comunidades, era extraordinaria. A veces me pregunto quién está enseñando a quién, le comentó Canelo a don Roberto durante una de sus visitas a uno de los centros nuevos. Miguel me está mostrando dimensiones del liderazgo y el impacto social que yo nunca había considerado. Y así, lo que había comenzado como un simple gesto de un campeón hacia un niño con un costal viejo, se había convertido en una lección eterna de que los maestros más grandes a menudo llegan disfrazados de estudiantes. El fin.